firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Cariñosísimo saludo a todos y cada uno de nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y a los de NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este hermoso día que el Señor nos concede lleno de su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Un saludo también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hoy nos conecta con todos ustedes, y a nuestra operadora técnica acá en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Aquí, desde el equipo de NSE en Argentina, les saluda en la locución quien les habla, la hermana Omari Sayala. Bueno, queridos amigos, ustedes saben que estamos dedicándonos de manera especial a toda la temática de la familia. Esa familia que es la célula, es la base, es el principio de una sociedad sana. Sociedad que lamentablemente, por falta de familias sanas, estamos viendo en una crisis bastante importante, pero no debemos perder la esperanza. Ante todo, debemos buscar en Dios la solución y también aplicarnos a poner herramientas, conseguir herramientas aptas para ir mejorando cada vez más nuestras relaciones familiares. Y uno de los puntos que hoy vamos a tocar, que creo que no hemos tocado en mucho tiempo y que es muy necesario, es el tema del noviazgo. Porque fíjense, si la familia es la base de la sociedad, la base de una buena familia es haber tenido un buen noviazgo. Es como la primera etapa donde ese amor que hace presencia se va formando, se va desarrollando hasta desembocar en el fruto de una familia, de unos hijos, de una descendencia. Entonces no deja de ser nada menos importante como es justamente esto de tocar el tema del noviazgo. Y para ello tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, desde Colombia, al Magíster Jesús David Vallejo Cardona, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Oriente, especialista en Pedagogía y Didáctica de la misma universidad, magíster en Ética Biomédica de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, doctorando en Bioética Aplicada en la Universidad de Anáhuac, en México, y en la actualidad director del Departamento de Familia y Bioética de la Universidad Católica de Oriente en Colombia, miembro activo de la Red de Institutos Universitarios Católicos Redifam y miembro del equipo asesor de familia en el CELAM. Así que con toda alegría lo volvemos a tener en nuestro programa. Profesor, gracias por haber dicho que sí nuevamente a nuestra invitación. Hermana, un saludo muy especial y altamente agradecido con usted por permitirme estar en este día, en este programa tan especial. Y creo que sí que va a ser sumamente especial porque es un tema, diría yo, muy apasionante y poco tratado, me da la sensación. Usted igual me va corrigiendo en lo que diga que no, ¿verdad? Pero lo primero, profesor, es conceptualizar, ¿no? Para basarnos en el significado de las cosas y a partir de ahí ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos en la vivencia de ese concepto, ¿no? ¿Qué es en sí mismo el noviazgo? Bueno, es una pregunta bien interesante, madre, y bueno, para todos nuestros oyentes, podría decir de entrada que el noviazgo es la alegría de lo nuevo. La palabra en sí tiene una raíz muy particular y tiene que ver con lo nuevo, aquello que empieza. Esa raíz nos permite entonces indicar y complementar qué es la alegría de lo nuevo. Y en ese sentido etimológico, digamos, en un primer momento podríamos decir que el noviazgo para nosotros es una experiencia donde nos preparamos amorosa, responsablemente, congruentemente para la vida matrimonial. Aquí es donde está la gran diferencia con lo que muchos promueven del noviazgo, es decir, el noviazgo es preparación para el matrimonio. Y en esa medida, cuando los jóvenes empiezan su noviazgo, no lo ven como preparación para el matrimonio, sino que
lo ven como un momento simplemente de amistad, que ahorita veremos que no es un noviazgo. Entonces, ahí podríamos decir que hay una diferencia o hay una distancia entre lo que realmente es un noviazgo maduro, que es preparación para el matrimonio, y lo que tal vez en muchos escenarios conocemos como noviazgo, porque son jóvenes que empiezan una relación de noviazgo, pero nunca hablan de el matrimonio, nunca hablan temas de preparación para el matrimonio, porque lo ven algo lejano, distante, o no lo piensan. Así. Además, creen, sí, madre. No, sí, que es así, que incluso uno puede preguntar a jóvenes que dicen, no, es mi novio, es mi novia. Bueno, entonces, ¿cuándo se casan? Y te miran con cara de horror, ¿no? No, nosotros solamente sí. Somos novios, no estamos pensando en nada de eso. Pero ahí se ve que lo desgajamos de su esencia. Claro, y entonces, cuando llega el momento, por asuntos de la vida, donde toman la decisión de casarse, se casan para empezar a conocerse. Y ahí es donde viene un problema bien profundo, porque no se conocían. Es decir, la cotidianidad que empieza a tener la vida matrimonial, una experiencia maravillosa, en los temas más cotidianos como el tema de la maternidad, la paternidad, el pensar en cosas económicas, culturales, familiares, como no las tenían en el noviazgo, cuando empieza la vida matrimonial les va a traer conflictos, diferentes problemas. Claro, porque es como un balde de agua fría. Yo no sabía que el matrimonio era así, yo no sabía que tú pensabas así, yo no sabía que usabas el dentrífico de esa manera, yo no sabía que tú veías ese tipo de películas, yo no sabía que te gustaba ese tipo de música, yo no sabía que no querías tener hijos, yo no sabía que te gustaban más las mascotas que los hijos. Y entonces eso se vuelve un collage de cosas que realmente hacen sufrir mucho a la pareja. Por eso, madre, cuando me preguntaba, y para los oyentes, el tema del noviazgo también es un don, y se debe orar para recibir y para tener un buen novio, una buena novia, porque es muy particular. Hoy se escucha mucho el tema de que estoy buscando pareja, sí, o estoy buscando un novio. Inclusive le rezan algunos santos para buscar un novio. Sí. Y eso ya de entrada tiene graves problemas, porque buscar, en ese sentido, buscar una pareja es como condicionar bajo mis criterios de deseo o mis caprichos o mi realidad personal, buscar a alguien, y por eso es que empezamos a escuchar esos temas de, recuerda cuando lo hablábamos en algún programa, de complementariedad. Entonces no es que yo estoy buscando a alguien que me complemente, entonces uno le preguntaría, ¿es que eres incompleto o eres incompleta? Entonces es un don, hay que orarlo también, hay que pedirlo a Dios de que llegue a la vida, que es un caminar, un transitar, llegue a la vida una persona con la cual realmente la persona pueda vivir la experiencia del amor profundo en preparación a el matrimonio, para vivir un matrimonio santo. O sea, no es fruto de la improvisación. Sí, me parece muy interesante esto que usted ha dicho, creo que nunca lo había escuchado, esto de no buscar, o sea, porque cuando uno busca, de alguna manera está buscando lo que uno quiere, ¿no? Ya uno va con con una etiqueta puesta de alguna manera. Sin embargo, cuando uno recibe un don, es como estar atento en esa posición de disponibilidad a lo que viene, ¿no? A lo que Dios ha visto bien para mí. Claro, madre, usted lo dijo ahora muy bien en la introducción. En el tema del noviazgo hay mucha influencia de los padres de familia. Los padres de familia, ¿qué le hemos dicho a nuestros hijos sobre el tema del noviazgo? Es muy particular porque de manera consciente o inconsciente los padres vamos generando tendencias. Entonces vamos marcando, y entonces nuestro hijo, nuestra hija, a la hora de estar en una edad madura, de tener su novio, su novia, va buscando los criterios que el papá o la mamá le habían indicado para darle gusto al papá y la mamá y no tener los problemas que se generan en la vida de familia. Entonces sí, ahí hay que ser muy cuidadosos, porque entonces le decimos, ojo, llega aquí con un novio así, 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 o ojo, llega con una novia que no haga esto, que piense así, o que crea en esto, que no crea en esto, que tenga esta corriente política, o que sea de este color, o no sé qué. Entonces, claro, eso a medida que se va generando esa comunicación, lo que llaman esos mensajes de guión,
pues van generando en la persona, en todos nosotros, y más en los niños, luego en los jóvenes, y luego ya el joven que empieza a prepararse para la vida de noviazgo, pues evidentemente hay una influencia. Por eso lo vamos a ver más adelante. La preparación remota es muy importante para tener un noviazgo maduro y un matrimonio exitoso. Sí, no, verdaderamente este tema creo que nos va a dar para más de un programa, por lo que voy viendo. Justamente habla usted de ese momento de una preparación remota, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar de que el noviazgo tiene etapas? Sí. Déjeme, madre, antes de entrar en esa parte, como mencionar algunos asuntos que me parecen interesantes para poder mirar esas fases o posibles fases de el noviazgo. Es muy interesante porque el Papa Francisco nos va a abrir el panorama, ¿cierto? Y entonces nos va como a invita a los jóvenes a descubrir el valor del matrimonio, la riqueza del matrimonio. Es decir, es muy bonito lo que el Papa manifiesta, porque como que muestra la meta. Sí, la meta es el matrimonio. Hay una riqueza, hay un tesoro que yo quiero alcanzar. Pero para poder llegar a tener ese tesoro, esa riqueza, debo prepararme. Entonces, si yo tengo la meta linda, querida, amada, buscada, pues voy a hacer todo lo posible para que llegar a esa meta sea un camino adecuado. Entonces, el Papa, precisamente al hablar de esa riqueza del matrimonio, nos va a recordar, entre otras cosas, el tema de las virtudes, y nos recuerda el tema de la castidad, como esa condición preciosa de crecimiento genuino interpersonal. Es muy importante esto, y yo creo que debe quedar muy claro hoy para todos los padres de familia y los jóvenes que nos escuchan, que el tema de la castidad y el tema de la preparación adecuada al matrimonio invita a que las personas, y lo voy a decir de una vez, invita a que los novios se conozcan desde el ser. Es decir, desde el pensar, desde la esencia, desde su personalidad, emociones, sentimientos, y no desde una nota que hoy está pasando mucho, que es la nota sexual o sexuada o genitalizada. ¿Por qué? Porque si los novios no se conocen qué está pasando, no se conocen en el ser, pero se conocen en la nota estrictamente sexual, cuando llegan a la vida matrimonial van a empezar a conocerse es en el ser, pero ya es tarde. ¿Por qué? Porque empiezan a identificar cosas que ellos nunca se habían imaginado del otro, que es la manera, lo que decía ahorita, de pensar, de ver el mundo, de las películas, de los hijos, de las mascotas. Y entonces vemos, por ejemplo, las parejas DING, doble ingreso, 0 hijos. Y entonces uno de los dos quería tener hijos y no, esperemos, no recorramos el mundo. El otro dice, no, yo quiero estudiar. El otro dice, como no lo habían conversado en el noviazgo por centrarse en una línea estrictamente sensualizada o erotizada y demás, entonces van a tener ahí una dificultad. Por eso es muy importante que el primer criterio que inclusive el Papa Francisco nos va a recordar como preparación será el tema de la castidad. Y lo otro, el segundo elemento es que aprender a alguien, el Papa nos lo va a recordar precioso, no es fruto de la improvisación, o sea, no es improvisado, no puede ser el objetivo de un breve curso que pasa, un breve curso motivacional de preparación al matrimonio, ¿no? El Papa nos lo va a recordar que hay una preparación continua. Precisamente hablábamos ahorita de lo remoto y de lo próximo. Entonces nos pasa que se vuelve no solo el matrimonio como un asunto social, sino que la preparación se vuelve no como preparación cristiana de ese don tan maravilloso y pasa a ser un requisito que en algunas partes, espero que en los lugares que nos escuchan, pues empieza cada vez a reducir. Sí, o sea, hay microcursos, o sea, es decir, prácticamente es triste escuchar cuando alguien dice, una pareja, no, es que me voy a casar y entonces el padre nos citó a una horita ahí porque nos va a dar una catequesis. Qué pereza, pues, pero bueno, toca porque si no, no nos casan. Claro. No.
Claro. Y ya con eso claro, cumplí el requisito, lo que usted dice, o sea, como es algo, un requisito no tiene nada que ver con una preparación intensa ni una formación mucho menos, o sea, un requisito es algo que yo cumplimento y punto, y se acabó y ya pasé. No deja una huella en mí, no me marca un camino, es simplemente algo que se cumple y se salta y se acabó. Claro, inclusive es un checklist, es una lista donde chequeo. Entonces, el padrecito ya está, la catequesis sacramental ya está, los zapatos ya están, claro. Los zapatos ya están. Inclusive la Eucaristía queda como parte de, lo invitamos a nuestro matrimonio, el cual vamos a celebrar en el lugar tal, ni siquiera en el templo, no, en el lugar tal. La programación, 1, Eucaristía. Y se está viendo un fenómeno en que la gente mira la tarjeta de invitación y no acompaña a la pareja en el matrimonio, sino que llega a la fiesta. Claro. O sea, pasa a un segundo plano. Entonces, eso precisamente es porque si no reconocemos la riqueza del matrimonio, pues la preparación menos. Pues, ¿para qué? Si vemos el matrimonio de una manera deformada, pues la preparación al matrimonio va a ser deformada. Entonces, por eso el Papa va a insistir que no puede ser fruto de la improvisación. Y entender que, muy bien, que el matrimonio es una cuestión de amor, que solo puede, digamos, casarse los que eligen libremente, los que tienen esa capacidad y se aman, ¿cierto? Por eso nos va a recordar que es bueno asistir a grupos de novios, ¿cierto? Es bueno, hay parroquias, hay catequesis presacramental al matrimonio que tiene grupos de novios, forman a los novios de manera permanente. Por eso es bueno estar en esos grupos de novio, tener momentos personalizados también para ayudar a las parejas, a estos novios, porque también ellos deben aprender frente a lo que estamos viendo, la deformación del amor, aprender realmente a amar, aprender realmente y a conocer quién puede ser o será la compañera permanente. Y también esto va a permitir dentro del noviazgo a reconocer también incompatibilidades o riesgos, ¿cierto? Que es normal, y aceptar que no es razonable pues apostar a una relación que evidentemente puede ser un fracaso o que va a tener consecuencias muy dolorosas. La gente cada rato dice, venga, no, es que cada vez se separan más y se separan más. No, son más los que se casan y son menos los que se separan. Pero ¿qué pasa? Que los que se separan, si hubiesen tenido una preparación adecuada al matrimonio, evidentemente pues no tendrían ese problema. Ya hemos dado algunas de las razones por eso, porque también el noviazgo debe permitir conocer emociones, sentimientos, personalidad. Es que el noviazgo es como no sé, un fruto. Es un fruto muy lindo que tiene muchas aristas. Acá hay una fruta que se llama pitaya. No sé cómo se conocerá en otros países. Es muy parecida a la guanábana, o que tiene muchas puntas, pero el fruto por dentro es delicioso. Podríamos hacer esa figura para el noviazgo. Entonces uno va sacando como esas espinitas y va sacando esos nódulos, ¿cierto? Va despejando, el abstraer. Es muy linda la palabra abstraer. El noviazgo es como una abstracción, donde yo del otro voy despejando aristas, dudas, y voy encontrando ese tesoro. Me voy dando cuenta que allí hay un tesoro. Pero bueno, la madre me hizo una pregunta: las fases del noviazgo. Entonces, sí, hay unas fases, pero esas fases pues pueden tener muchos momentos. Pero yo quiero hablar de unas fases que hemos conversado acá en nuestros programas de familia y demás. Podríamos decir que la primera fase, cuando se encuentra una pareja que obviamente pues tienen una atracción en el amor, una atracción física, psicológica y demás, inmediatamente la primera fase es de euforia, de emoción. Digamos que es el pico más alto.
Sí. Y entonces es la emoción, la alegría, la persona no oye, ni ve, ni entiende. Uno le habla y él no sabe dónde está, raya el escritorio, raya el computador, el celular, se siente que el mundo no lo quiere, no lo mira porque está en 10 en otra segundos no le llega un dimensión. WhatsApp. Sí, o sea, esa es la palabra que yo uso. Otra galaxia. O sea, está en otra dimensión, otra galaxia, o sea, perdido. Le digo que es más fácil encontrar en una noche nubosa, no sé, la osa mayor que encontrar a estos pobres muchachos porque están. Entonces esa fase es muy interesante porque sí, es cuando uno dice, wow, nuestros hijos son normales, están viviendo la experiencia normal de su noviazgo y está bien, y quiere hablarle a todo el mundo de su novia, de su novio, qué hizo, qué no hizo, y bueno, eso no tiene sino palabras. Toma una llave y ve a su novia, toma sus gafas y no ve sino a su novia, saca un libro y no ve sino a su novia, bueno, una cosa genial, maravillosa. Profesor, hay una cosa muy linda, y es que... Perdón que le interrumpa, ¿esa sería lo que llamamos normalmente la etapa de enamoramiento? O sea, ¿sería sinónimo enamoramiento y euforia? Madre, sí. Okay. Sí, exactamente. Esa, como en otra galaxia, esa primera fase de enamoramiento. ¿Qué pasa? Después de esa fase viene una cosa muy interesante, y es que empiezan a conocerse las personas, la familia, entonces ya se le presenta a la familia. Es un momento muy difícil, para algunos alegre, para otros sorpresivo, para otros incómodo. El muchacho llega y no sabe cómo ir vestido, él no sabe dónde sentarse, los papás no saben qué decirle, lo miran de abajo para arriba, de arriba para abajo, le preguntan y le hacen un interrogatorio, que en eso los padres pecamos, porque pobre muchacho, lo interrogamos, dónde vive, con quién vive, qué hace, qué canta, qué música escucha, qué come, si toma, no toma. Bueno, eso le hacemos un interrogatorio, eso parece pues un juicio. Y hay una cosa muy particular, porque ese conocimiento de las escenas, del entorno de la pareja, hace que el noviazgo continúe en una especie de meseta de ese enamoramiento, o venga una cosa muy especial, que viene un descenso de ese enamoramiento. Y entonces es una cosa muy particular, porque hay un desánimo. Yo no. Entonces ya el muchacho llega donde los papás de él, ¿y cómo le fue, mi amor? No, eso me preguntaron de todo. Muy interesante, que es propio, el desencanto. Después de esa fase de enamoramiento vienen unos desencantos, pero eso es parte fundamental de esa relación, porque cuando se desencantan los dos y se conocen muchas otras realidades de su vida, situaciones económicas, situaciones políticas, situaciones culturales, situaciones de gustos, en donde empiezan a darse cuenta que a él le gusta ver, series, y a ella no. A ella le gusta películas de acción o de terror, y a él le gusta seguir viendo películas de caricaturas, no sé, cualquier cosa. Cuando ya empiezan a que le gusta esto, que lo otro, asuntos de vestido, de familia y demás, entonces viene ese desencanto para empezar ellos dos a conocerse de un modo nuevo. ¿Cuál es ese modo nuevo? Empiezan ya realmente a conversar. Empiezan ellos a conversar de cosas que realmente son importantes para la vida del matrimonio, para prevenir fracasos más adelante. Ya la pareja no va a hablar de que si te quiero o no te quiero, sino que empiezan a hablar de cosas más profundas. Y empieza entonces algo muy lindo, a subir nuevamente en el amor. Se empieza a subir en el amor. Y entonces es lo que conocemos como la estabilidad. Hay una estabilidad, hay una comprensión, hay un querer de la persona. Mira, yo te quiero porque ya realmente te voy conociendo como eres. Empiezan a pensar en proyectos conjuntos, empiezan a
a ese camino de reciprocidad, ese camino de, bueno, ok, a ti te gusta esto, a mí me gusta esto, ¿cómo podemos conciliar? Ya empieza, entonces viene una meseta, ¿sí? Sí. Una meseta. Y si esa meseta está en lo que hemos hablado ya, pensada en el verdadero amor, en el compromiso, en la responsabilidad, es muy probable que de la meseta se pueda caer o tener dos posibilidades. La primera, evidentemente, una preparación próxima para el matrimonio, o una caída en esa meseta que pueda generar un rompimiento maduro de esa relación. Yo uso una especie de eslogan, pero es tomado de un libro: un amor que sirva o un adiós que libere, ¿cierto? Es decir, hay un momento en que ya la pareja dice, wow, estoy creciendo. A mí me gusta mucho usar una palabra de los trascendentales, que es el bueno, ¿cierto? La suma bondad, es que es Dios. Pero cuando a uno le preguntan qué es lo bueno, y entonces los novios en ese momento le dicen a uno, ay, yo no sé qué hacer, yo vivo muy aburrida con ese novio, yo no sé, pero como que sí lo quiero, como que no lo quiero. Están en esa meseta y en esa indecisión y en esa angustia. Y así el novio también, el pobre muchacho solo, por ahí escuchando música, aburrido, yo no sé qué hacer con esa novia. Y entonces empezamos a escuchar expresiones que se están volviendo muy de moda: es que mi novio es tóxico, pero lo amo. O mi novia es tóxica, pero no, tu novio no puede ser tóxico, tu novia no puede ser tóxica. Al contrario, cuando le vemos el tema de la bondad, de lo bueno, entonces uno le pregunta, venga, ¿ese novio te hace crecer? O sea, eres más mujer, eres más persona, eres más familia cuando estás con él. Y entonces puede responder, ay, no, yo desde que ando con él ya no salgo, yo ya no hablo con mis amigas, ya no toco la guitarra, ya dejé de ver buenas películas, ya no converso con mi mamá y mi papá, él me absorbe mucho, estoy consumiendo licor más de la cuenta, ya me gusta el cigarrillo. ¡Wow! Claro, entonces, eso sí es tóxico. Eso sí es tóxico. Claro. A ver, exactamente, eso, no estás creciendo. Perdone que le interrumpa, sí. Profesor. Esos serían los indicios de que esa relación no debe continuar, porque más que hacerme crecer, como muy bien usted lo planteaba, me va destruyendo. Destruye mis ambientes, destruye lo que soy, destruye mis posibilidades, en este caso mi salud. O sea, va, más que hacer crecer, destruye. O sea, es un baremo muy visual. Claro, y entonces es cuando los papás se preocupan y ven a la hija, al hijo, y le dicen, mira, desde que estás en esa relación ya no brillas, tus ojos ya no brillan. Entonces son esos noviazgos que apocan y opacan a las personas. Y entonces la persona cargando como un yunque, como cargando una cosa ahí toda rara, toda pesada. Entonces la pregunta para ellos es, ¿sabe? ¿Te hace crecer? Pero uno también va viendo esas parejas que van corriendo los años, los meses, y uno va viendo que son estables. Y entonces empiezan a tener, digámoslo así, unos ciertos ritos muy interesantes, como cuáles. Tienen programado el salir a comer juntos, el ir a ver una buena película, el ir a ver una buena obra de teatro, o el ir a ver un musical, o el tener conversaciones matutinas con las familias de los dos, encuentros de la familia. Es muy bonito, por ejemplo, personas que nos escuchan y que tuve la posibilidad de vivir en Argentina, cómo se encuentran los domingos a nivel familiar, nuestro domingo asado, familiar con su asado, sí. Eso es totalmente novio, argentino, familiar. Es muy lindo, ciertamente. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos países y el sentido familiar del día del domingo es muy marcado aquí en el pueblo argentino. Eso hay que señalarlo. Sí, y hay que señalarlo y ojalá que no se les vaya a perder bajo ningún criterio. Antes que lo contagiemos a otros países, ¿verdad?
Sí. Acá en Antioquia, en Colombia, en algunos sectores se trabaja y hay mucho ambiente también familiar de la madre, de la abuela, de la matrona, del padre, del abuelo. Y entonces están todas esas reuniones. Eso es muy bonito. Entonces, cuando uno va viendo que los novios empiezan a tener la participación en la Eucaristía cada 8 días, van los dos, se encomiendan a Dios, participan de los movimientos, uno ya va viendo una estabilidad. Entonces esa meseta va indicando que esa pareja te hace crecer, y es cuando el papá y la mamá empieza su corazón a latir otra vez normal, porque evidentemente cuando uno es papá y mamá, el corazón late distinto y late en cada etapa de la vida. Así como hay un ciclo vital de la vida familiar, hay un ciclo en esto del noviazgo. Entonces, sí, no alcanzamos a imaginar a cuánto late el corazón de una mamá y de un papá cuando le dice que tiene novia o novio. Es impresionante. Yo no sé cómo no les da taquicardia o un paro cardíaco, porque son, ¿y dónde estás? ¿Y quién es? ¿Y cómo es? ¿Y qué vea? Ya llegó el momento y ya yo no quería y yo no ven. Todas esas cosas que pasan. Que esto es también una invitación a los padres de familia. Cuando nuestros hijos están en edad de empezar su noviazgo, hay que motivarlos e indicarles qué es el noviazgo y qué es la experiencia del noviazgo, porque entonces o podemos tener dos cosas: o los tiramos al vacío solos para que se estrellen, o les permitimos entonces que caminen también en un noviazgo cristiano, tranquilo, amoroso, que hablen. Y esta es una muy bonita oportunidad para decirle a los hijos: mira, mi amor, yo no soy tu amiga, soy tu mamá. Y el papá: yo no soy tu amigo, soy tu papá. Pero eso sí, sepa que en este tema de noviazgo siempre vamos a estar para ti, para lo que necesites, para el consejo que necesites. Te recomendamos esto, eso hay que hacerlo. No se puede perder, precisamente es donde se fortalecen las relaciones de la familia. Y si hubo una buena comunicación, y si hubo una preparación remota para la vida matrimonial, y si fueron ejemplo, como lo decíamos la vez pasada, madre, de matrimonio, los hijos y la hija va a querer vivir como papá y mamá. Pero si todavía llegamos y nos escuchan, esta mujer me va a acabar, este esposo mío me va a matar, este matrimonio que yo desde que me casé ya no he sido el mismo, yo no hago sino cargar comida para esta casa, yo no hago sino pagar servir. La vida matrimonial es muy difícil, esto no es lo mío. Entonces, y desde que llegamos, golpeando la puerta y tirando los zapatos y guau, y toda la cosa, y qué pereza esta vida. Pues evidentemente el hijo dice: no, yo no quiero vivir como mi papá. Claro. Y la niña: y yo menos, yo no quiero vivir. O vienen esto, madre, no lo hemos hablado, que esto es muy importante. Hay una figura que es muy linda en la vida de noviazgo, y es que, ¿qué busca la novia? Cuando decíamos que uno no debe buscar, ojo, por eso no se debe buscar el novio o la novia, es un don, es un regalo, porque en la mente. Sí. Porque en la mente de las personas tenemos imaginarios de papá y mamá, las mujeres del papá y los varones de la mamá. Entonces, cuando no se ha vivido en una familia acorde frente a esto, buscamos y empiezan los novios a qué no querer del papá, qué no querer del novio, qué no querer de la mamá, qué no querer de la novia. Es decir, la figura materna, la figura paterna empieza a marcar tendencia en los muchachos a la hora de estar con un novio o una novia. Y esto es muy importante y es muy duro decirlo, pero algunas veces vemos cómo en matrimonios donde hubo maltrato, hubo abuso, hubo deformación de la maternidad, la hija o el hijo, cuando empieza a tener experiencias de vida matrimonial, puede repetir el mismo factor que tuvo en su vida familiar. Por eso acá los padres en la formación remota tienen un papel crucial en la vida. Entonces, cuando estamos ya en esa etapa de meseta, de reposo, de madurez, ¿cierto? Entonces ahí sí ya la persona contrae matrimonio. Profesor, y empieza una nueva etapa. Profesor, sí. Antes de esa nueva etapa, bueno, a lo mejor es la próxima etapa, me gustaría ver, ya que hemos tocado el tema de los padres en cuanto a la relación de noviazgo,
el papel de ellos en la situación ya de preparación próxima al matrimonio. Pero vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Los míos ya son un hogar. Ya vendrán los problemas, trabajos, los niños y alegrías y el amor. Y el amor día a día. Arriesguémonos en esta aventura. El amor para siempre no es una locura, y vivamos de la mano de Dios, construyendo su reino de amor, y que todos los que nos acompañan sean testigos de nuestra canción. Si pudieras saber lo que siento en este momento, tantos sueños futuros que podemos entretejer. Sembraremos toda la tierra de vida y algún día cosechar los frutos del amor. Arriesguémonos en esta aventura. El amor para siempre no es una locura, y vivamos de la mano de Dios, construyendo su reino de amor, y que todos los que nos acompañan sean testigos de nuestra canción. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, compartiendo un interesantísimo programa con el profesor Jesús David Vallejo Cardona, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Oriente, especialista en Pedagogía y Didáctica de la misma universidad, magíster en Ética Biomédica
de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, doctorando en bioética en la Universidad de Anáhuac de México, también director del Departamento de Familia y Bioética de la Universidad Católica de Oriente en Colombia, miembro activo de la Red de Institutos Universitarios Católicos Redifam y miembro del equipo asesor de familia en el CELAM. En esta primera parte del programa, antes de la pausa, hemos tocado conceptos muy bonitos sobre qué es el noviazgo, qué es esa alegría de lo nuevo, aquello que empieza, esa experiencia donde nos preparamos para la vida matrimonial, ¿no? Y que hay que tenerlo en cuenta, es una preparación directa para el matrimonio, no es un momento solamente de euforia, que como muy bien nos explicaba el profesor, se da en todo momento, digamos en el inicio de todo noviazgo, pero que eso tiene que seguir, es decir, no puede quedarse en eso porque si no, ese noviazgo no va a desembocar en ese fruto importante que es el matrimonio ya luego. Antes de la pausa nos estaba explicando el profesor cuando ya el noviazgo está en esa meseta donde se ve que hay una cierta estabilidad y ya digamos que ya se va acercando el desenlace, ¿no?, del noviazgo, que sería propiamente el matrimonio. Aquí yo, profesor, le quería preguntar, creo que se lo pregunté antes de la pausa, ¿qué papel juegan los padres de familia en esa relación incipiente cuando ya se ve que la preparación que antes era previa ya es próxima a un matrimonio formalizado? Sí, muy buena pregunta, madre. Podríamos mostrar dos escenas. Cuando el papá y mamá acompañó de manera remota y acompañaron el noviazgo, pues ellos ya intuyen que el matrimonio viene. Pero cuando no se acompañó, cuando no se formó, cuando están todos esos miedos, cuando están todas esas inseguridades y esas prevenciones y esa falta de confianza en los hijos, cuando viene este momento, empiezan algunas crisis. Primero por la noticia. Segundo, algo típico, y es ¿por qué no nos consultó? ¿Por qué no nos preguntó? Para nosotros, porque nosotros pensábamos que eso era por molestar, que eso era pues ahí un noviazgo, unos amiguitos, pero ¿cómo así que se van a casar? Y empezamos con todas esas prebendas de que es muy rápido, de que no tienen una situación económica buena, que les falta madurar, pero todo eso es consecuencia, esos miedos son consecuencias de no haber acompañado adecuadamente al lado a los novios en todas sus fases. En la fase de enamoramiento, en esa primera atracción, en la fase de decepción o de frustración, luego en la fase de superación de esa frustración y luego en esa de amor real para verse en el matrimonio. Es una necesidad cuando el noviazgo está en la meseta, superado la crisis, deben hablar de matrimonio y deben hablar de las expectativas del matrimonio. Nos dice el Papa, mire, novios, hablen de lo que cada uno aspira, espera de un eventual matrimonio, del modo de entender el amor, del modo de entender los hijos, el compromiso, la seriedad, que hay cosas que hay que dejar de lado, que hay cosas que se van a transformar, ¿sí? Y para que no salga algo que yo tengo una conferencia que se llama Ouch, me casé. ¿Cierto? Porque wow, ¿qué pasó? O sea, me casé pero no tuve noviazgo, no tuve una novia, pero me casé con esa novia que supuestamente era novia. Entonces acá el papel del papá y la mamá o de uno de los dos en caso de que alguno no esté es fundamental y deben hablarlo seriamente durante esa etapa de meseta, luego de superación de la crisis, ya luego de esa meta o de esa fase que es del amor real y plan de futuro, pues lo deben conversar. Quisiera, madre, frente a esta etapa y a las previas, hacer como una aclaración. La Iglesia Católica, madre y maestra,
yo creo que tiene un magisterio, y hoy que estamos celebrando el Día de la Pastoral Familiar y todo lo de Juan Pablo II, la Iglesia es una entidad, digámoslo así, académica profundamente familiar, profundamente especializada en estos temas. Y ha desarrollado textos y miles de textos para prepararnos al noviazgo, para el matrimonio, para las crisis en la familia, bueno, todo lo que hemos vivido. Pero debemos decirlo también que no coincide con algunas fases, con algunas interpretaciones que algunas interpretaciones de carácter psicológico, cultural, empiezan a mostrar. Porque empiezan a mostrar las etapas del noviazgo más desde el deseo, desde la pasión, y no como preparación, sino como la vida en pareja. Y ahí hay una distancia gigante. Nosotros hablamos de unas fases del noviazgo que son las fases de una experiencia desde las emociones, los sentimientos, desde el aparato psíquico de la persona, pero que están encaminadas estas fases a un amor responsable, cuidadoso, donativo, recíproco, y no unas fases únicamente para la convivencia, voy a usar la palabra hedonista, erótica de la pareja. Yo en eso sí quiero ser como muy claro, porque si vamos a mirar, hay fases, claro, porque hay fases que están montadas, pero es para que usted se entienda con esa pareja, pero estrictamente en un ámbito que es en el sexual. Y que cuando no es, perdón, profesor, y que no es el más importante. Es decir, es un ámbito, como muy bien usted dijo, una partecita mínima de todo lo que conlleva una convivencia matrimonial. Sobre todo el tema de la persona, del conocerse, eso es fundamental, y un conocimiento que va mucho más allá de lo meramente físico. Así es, por eso lo hablaba al principio y quería dejar esa consigna para que nuestros oyentes hoy lo tengan, y es que el noviazgo es para conocernos en el ser. A partir ya del matrimonio, de ese sacramento tan especial que recibimos la bendición de Dios, y ya la pareja empieza a conocerse en una parte que le faltaba, en una parte fundamental, claro, que tendrá que ver con ese amor erótico, ese amor que ya está abierto con la apertura a la vida y demás. Pero ya se conoció en el ser, entonces si pueden haber alguna dificultad en ese ámbito, es muy fácil de resolver, de orientar y demás, pero sí es muy complicado. Cuando la persona se conoció, todo el noviazgo lo dedicaron fue a conocerse en el ámbito estrictamente sexual, y cuando se casan quieren conocerse en el ser, ese ámbito sí es muy grande, y ahí es cuando empiezan las decepciones, las angustias y los fracasos en los matrimonios. Y quisiera, madre, en este momento indicar lo que, y es que es recordar que cuando son dos bautizados, deben interpretar, que así debe ser, deben interpretar esto como signos del amor del Hijo de Dios hecho carne y que se une con nosotros en esa alianza de amor. Bien lo canta la hermana Glenda en sus canciones tan lindas, nos lo va a recordar precisamente en esa canción que se llama Alianza de Amor. Y nos va a recordar que son dos personas que son hijos de Dios y que van a seguir ese ejemplo de Cristo con su iglesia. Esa responsabilidad, como ese don, esa entrega maravillosa, ese caminar juntos, ese crecer juntos, a pesar de las dificultades, pero como fue un noviazgo maduro que logró fortalecerse en esa meseta, en ese momento de crisis, pues ya lo han vivido, ya lo han pensado, ya lo tienen claro de que si viene esto, viene lo otro, cómo lo van a asumir, cómo lo van a resolver. Ahora, claro, hay cosas esperadas y cosas no esperadas, pero cuando el noviazgo, que pasa la vida matrimonial, se formó maduramente en esos asuntos inesperados, es cuando se van a fortalecer.
porque lo esperado pues ya lo tienen muy claro, pero cuando algo inesperado tienen claridad del apoyo mutuo entre ellos y las familias para salir adelante ante temas como la enfermedad, la muerte, crisis económicas, tantas cosas que pueden pasar ya en un ámbito superior. Sí, está claro. Profesor, usted nos ha tocado muchos temas, pero en concreto ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría iniciar al menos esta pregunta. ¿Qué cosas se deben tratar en esa etapa del noviazgo? Pero usted ya nos ha mencionado varias, pero que sean indispensables, es decir, muchas cosas se deben tratar en el noviazgo de cara al futuro matrimonio, dado que es un tiempo de preparación. Pero ¿qué cosas, así que usted diga por la experiencia que tiene, no deben faltar? Temas que no deben faltar en la conversación de esas dos personas que se están conociendo para poder hacer una futura familia. Bueno, hay temas, muchos temas, porque como es un caminar juntos, se van a tocar muchos temas, pero considero, hay temas como las familias, hay que hablar de las familias, hay que hablar de lo que son nuestras familias, las familias extensas, ¿cierto? Es decir, es muy lindo cuando los novios hablan de su familia, de la alegría de tener una familia, cómo son, cómo piensan, cómo ven el mundo, que si es bromista, que si es serio, que si toma del pelo, que es demasiado bravo, que bueno, todas esas cosas. Eso es muy lindo, porque es que eso ahí es donde nos muestra, es que el noviazgo y el matrimonio es unidad en la diversidad. Esto pensaba, no es una homogeneización psicológica. Sí, y pensaba también que muchas veces por no hablar cómo son las familias de ambas partes, también luego en la relación matrimonial puede haber problemas. Uno lo ve, a veces personas que te piden consejos o que te presentan problemáticas. Es que tu padre me dijo que no sé qué, es que tu madre no sé cuánto, es que el hermano... Y claro, el que conoce a su familia dice, no, es que son así. Pero el otro lo recibe a veces como un ataque, como una falta de respeto, por la que a veces las culturas, incluso, y más si son de países distintos, que también las culturas son muy marcadas, ¿no? Todo eso, como usted muy bien dice, hay que hablarlo. Hermana, sí, usted tocó algo fundamental, y creo que con esto cerraríamos. Sí, porque ya nos quedan 2 minutos. Pero dijo algo genial, queridos oyentes. Cuando los novios que están preparándose para el matrimonio tienen dificultades, tienen problemas con su familia, entre ellos, por favor, novio, si tiene problema con su novia, no le cuente a su familia detalles de su problema. Novia, si pelea con su novio, no le diga a la familia, porque ¿qué hace? Dañar la imagen, dañar las relaciones. Y los novios se contentan, pero las familias no. Entonces la familia siempre se va a quedar. ¿Sí vio? Yo le dije que él era así. Ay, te jodió, ay, te molestó, ay, tal cosa. Y entonces queda la mamá brava con el novio, pero la novia feliz con su novio. Y es que ustedes ya se perdonaron. Mami, no, eso no pasó nada, pero ella quedó herida. Entonces aquí esto es un tema de mucho tacto, de mucha responsabilidad, pero un consejo para los novios. Cuando tienen esas crisis, esos problemitas, y que se deben, claro, comunicar, pero no entrar en detalles, y más no entrar en detalles que mi novio es esto y tal cosa, y van de la mamá llorando, y toda esa cosa, porque entonces empiezan a mezclarse en las cosas. Y recuerde que yo me voy a casar es con el otro, con la otra, no con la familia, pero la familia tiene un papel fundamental de acompañar, de apadrinar. Es una cosa maravillosa, las familias apadrinan, motivan, muestran la grandeza del amor. Está entonces, clarísimo, acá, profesor. Esa parte es fundamental. Pero sí, está clarísimo y es un detalle que creo que pocas veces se dice, así que bueno, pero como está tan bueno, profesor, este programa, yo lo invito a que la próxima semana esté con nosotros. Sé que a usted no le va a molestar, a nuestros oyentes tampoco y a nosotros tampoco. Así que le agradezco muchísimo su tiempo, y a todos ustedes, amigos oyentes, gracias por estar en sintonía con nosotros, y los espero en este mismo horario, a esta misma hora, para seguir hablando de estos temas tan apasionantes que nos ayudan a crecer como familia y como sociedad. Que Dios los bendiga. Para anunciar
anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.